Te la compro. Muy buenas noches, arrancamos un nuevo capítulo de Así Somos. Acompáñanos tú en las redes sociales con AS Policial, porque justamente hoy día vamos a revisar distintos casos. Vamos a hablar de la crisis de seguridad que se está viviendo en el Hospital Sotero del Río, una crisis tremenda, y además te vamos a entregar los últimos antecedentes sobre el caso de Devani Escobar, esta chica mexicana de 18 años que hoy día habla el chofer que manejó el auto que la trasladó en última instancia, hablan sus amigas y además sale la imagen de un acosador que la joven habría tenido de 34 años. Todo eso lo conversamos hoy día junto a Monty, por supuesto, junto a Juan Andrés Salfate, equipo completo. Nuestro tremendo, el más grande, Carlos Gutiérrez. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas noches. Hola, Carlos, bienvenido. Oye, y contamos con la presencia del periodista de la Chile, Pablo Jutronich. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Hola, Mike. Muchas gracias por la invitación. Me encanta venir para acá. Así que qué bueno. Siempre disponible. Pablo, estamos contigo porque justamente queremos revisar, si podemos poner en pantalla, el reportaje que es de tu autoría. Tú hiciste el reportaje en lared.cl. Lo puedes revisar, un tremendo reportaje que se titula Trabajar entre balas y amenazas. El crudo día a día de los funcionarios del Sotero del Río. Un reportaje que fue puesto en nuestra página el 5 de mayo del 2022 y que ha tenido amplias repercusiones, sobre todo discusión en lo social. Quiero llevarte al inicio de este reportaje porque tengo entendido que comienza el 24 de abril en un reporteo que tú estabas haciendo. Sí. Es un reportaje bastante interesante, Michael, porque, a ver, uno ya sabe, lamentablemente, uno ya sabe que el sistema de la salud pública en Chile es malo. Sí. Uno ya no se sorprende, pero que no deja de ser. El tema es de este reportaje que conocimos testimonios de los enfermeros, de los profesionales de la salud que están ahí día a día y que sufren ellos en primera persona lo que son la falta de seguridad que existe en este hospital, uno de los hospitales más importante, más grande de nuestro país, ubicado ahí en la comuna de Puente Alto. Muy grande el Sotero del Río en cuanto a terreno, es toda una manzana. Y claro, hablamos con los profesionales, con los enfermeros, y la verdad que uno conoce testimonios y son terroríficos. Esto nació, Michael, justamente a raíz de una balacera que ocurrió el 24 de abril, un domingo 24 de abril a las 5:30 de la tarde, que ese día fue ampliamente comentado en la prensa, claro, que un reo intentó fugarse, le quitó la pistola al gendarme que lo estaba custodiando, después ahí hubo un forcejeo, hubo una balacera en un box de urgencia. Imagínate. En un box de urgencia, domingo 5:30 de la tarde. Cerrado privado. Con los enfermeros ahí. Entonces, claro, este reportaje, bueno, lo vamos a estar ahí analizando, pero ahí hay una testigo que nos contó el tema de las drogas también, que los enfermeros tienen que revisar la droga que le traen los familiares. No, tremendo. Hay que entender, Pablo, que un hospital, un centro de asistencia de la salud, cuenta con protocolos que tienen que ver sencillamente con recepcionar enfermos, personas con alguna dolencia, y luego pasarlo por todo el sistema que los permite devolverlo a sus hogares en lo mejor posible, completamente sano. ¿En qué momento algo así se cuela a la realidad de este hospital, donde existe una especie de pasadizo interminable que nadie está vigilando, donde la delincuencia se cuela por completo y parece tomarse todo este lugar? ¿Qué fue lo primero que activó esto donde nadie hizo nada porque no existían los protocolos adecuados y hoy día pareciera que es irrecuperable este lugar? Sí. Los trabajadores Alfa están pidiendo, de hecho la FENATSA y la Federación de Trabajadores del Hospital están pidiendo mayor seguridad. De hecho, uno cuando ingresa al Sotero del Río, que es súper fácil ingresar y de ahí también radica un problema, el Sotero tiene mucho acceso, entonces uno ahí ingresa al Sotero del Río y ve hartos mensajes. Queremos más seguridad, hay un clima de descontento por parte de los trabajadores. Entonces, más seguridad, que nos blinden las ventanas como el Hospital Padre Hurtado. O sea, ya a llegar a ese nivel. Entonces, pero están transformando el hospital en una cárcel, entonces. O sea, bueno, de hecho, es que hoy día una cárcel pero sin seguridad. Es que de hecho uno de los testimonios de uno de los funcionarios del Sotero, que a nosotros nos comentaban que esto parece más una cárcel que un hospital. O sea, así. Me parece... Entonces, hiciste un tremendo trabajo, la verdad, Pablo, junto al equipo. Visibilizar esto es fundamental porque hoy día nosotros quizás nos sorprendemos, no sé hasta qué punto, pero sí sabemos que esto se viene dando hace muchísimo tiempo, no solamente en este Hospital Sotero del Río, es una realidad que se repite en muchos centros asistenciales públicos, en donde en las urgencias llegan muchas veces los reos heridos, se generan peleas, la gente también que reclama porque no tiene una atención oportuna, y siempre se generan estos conflictos entre los guardias, los carabineros que llegan tarde. O sea, acá yo creo que esto se visibiliza un problema que está siendo transversal en muchas partes de nuestro país. Vamos a ver la nota que hiciste justamente para Hola Chile, Pablo Jutronich. Esto es la realidad que está viviendo el Hospital Sotero del Río. La ley que
que las pilla todas una por una en la calle. Porque las voy a pescar, las puras patas en los hijos. Yo no vi nada solo. ¡Sale de ahí! ¡Qué terrible! ¿Quién es el que atenderá a estos? Ya me tiene chata ya esta cuestión. La delincuencia y la violencia no escatima. Funcionarios del Hospital Sotero del Río denuncian trabajar sin ninguna medida de seguridad, teniendo que lidiar entre balas y amenazas, relatos bajo el anonimato, simplemente impactantes. El nervio que genera mi cuerpo no lo generaba antes, yo no. Usted me decía que le han dado algunas crisis de pánico. Sí, crisis de pánico. Yo tengo que salir, le pido permiso a don Leonardo, ya sabe el antecedente, todo lo que sufro yo. Pues yo voy a mis terapias, porque tampoco, usted sabe, si te miren, ¿están echando funcionarios por licencia? Sí, lo están echando. Lo que me expliqué allá, lo están echando. el artículo 151. Yo no puedo tomar una licencia porque tengo el riesgo de que me puedan, así como, según el director, castigar porque estábamos con licencia. La balacera ocurrida en el box de urgencia el pasado 24 de abril entre un reo que intentó escapar y un gendarme todavía está latente para quienes fueron testigos presenciales de este hecho. Una vez que venía de regreso, escuché balazos, ¿verdad? Y inmediatamente todos supimos que eran balazos, porque todos corrimos, yo corrí el ascensor, y la guardia me abre el ascensor, me dice arranque, que están disparando. Entonces nos fuimos al ascensor y miro a la urgencia que está al mismo la entrada y toda la gente empezó a correr, los auxiliares de servicio, médicos, enfermeras, todos, pacientes. Como ven este cartel, los funcionarios exigen mayores medidas de seguridad. La FENATS planea presentar un recurso de protección ante la justicia. Al igual que una cárcel, el ingreso de drogas en los pacientes también es un problema. Este sándwich, por ejemplo, que llevan los familiares a los pacientes, con tabletas de clonazepam en su interior. Yo en lo personal me veo amenazada de muerte por los pacientes o los familiares de los pacientes, no sé, 1 o 2 veces al mes, siempre. Y esto significa para mí, por supuesto, trabajar bajo esa presión, tener el turno y pedir que me vayan a dejar el estacionamiento cuando tengo el auto porque en verdad me da miedo. Ellos ingresan drogas, ¿cierto? En fármacos, entonces si tú no ingresas la droga, ¿cierto? Porque la revisamos las cosas que les traen antes y de repente en los sándwiches vienen las pastillas, los tubos de talco también, la marihuana también lo ingresan. Ponga mucha atención a este video. Las funcionarias le detectaron droga al interior de una almohada a un paciente. El sujeto se percató de lo sucedido. ¿Cómo me dejaste en la es culpa tuya? ¿Por qué me sajenáis la ¿Pero qué viene? ¿Pillaste algo? A ver, muéstrame. Si se pide una pastilla para los dolores. El temor y el miedo se sienten por parte de los funcionarios presentes en el momento. Las amenazas no tardan en llegar. Sajenándome la guap como que fuera cana, ojalá que las pilla todas una por una en la calle. Porque las voy a pescar, las puras patas en los hijos. Yo no vi nada solo. El Hospital Sotero del Río vive horas de convulsión. El director presentó su renuncia durante esta semana. La violencia, las balaceras y las amenazas no dan tregua en ninguna parte. Nadie se salva, menos en nuestro sistema público de salud. Exigimos seguridad, exigimos seguridad, exigimos seguridad, exigimos seguridad, exigimos seguridad. Oye, es tremendo el reportaje. Yo digo, ojalá nunca dejemos de sorprendernos con este tipo de acciones, porque el día que nos dejemos de sorprender, porque efectivamente ya hay que normalizarlo. Hasta el suelo. Carlos, ¿usted tenía...? Sí, es que lo que pasa es que acá es súper importante lo que tú dices, que no hay que normalizar esto. Y acá también hay derechos que se violan de los trabajadores, que es el derecho de trabajar en un lugar seguro. Entonces el Estado también tiene que hacerse parte de esto. La municipalidad obviamente puede colaborar, pero no es responsabilidad de la municipalidad, sino que es responsabilidad del Ministerio de Salud y del Estado. Y les aseguro que esto no es de ahora, si esto es de quizás cuántos gobiernos. De hecho, el reportaje lo dice. Más atrás. Sí, y no solo en estos lugares, sino que los consultorios también en sectores más populares también es complicado. Pero Carlos, ahí me diste, para hacerte una pregunta, que tú estuviste el jueves, Pablo, con el alcalde de Puente Alto. Sí. ¿Cierto? Con Codina. Y el alcalde contó que él, lo tengo anotado, el día 27, día 27 de abril, él
a petición de todas las personas, él llevó guardias municipales. De marzo me parece, Michael. ¿El 27 de marzo fue? Ya, sí. Muy bien. Pero él llevó y le pidieron, de hecho, le dijeron, ¿sabes qué? Los guardias están abandonando el hospital porque les exigieron del interior del hospital que se fueran, como las autoridades. Entonces, ¿cómo uno entiende que es un hospital que el reportaje que dice Pablo, comillas, todos aquí entran como Pedro por su casa, no hay ningún tipo de control? ¿Cómo se entiende que la ayuda municipal que se quiere dar, por más que no les corresponda a ellos, el hospital no la acepta? Porque yo podría ser súper mal pensado y decir entonces a la dirección del hospital, ¿le conviene esto? O sea, yo estuve conversando precisamente, Michael, con el alcalde de Codina en el programa La Chile hace algunos días y no, yo también me quedé sorprendido cuando me dijo lo mismo, porque justamente lo que quieren los funcionarios es mayor seguridad. Eso es lo que quieren ellos. Entonces, y el Sótero tiene muy pocos guardias. Después de lo que ocurrió el 24 de abril con la balacera, el reo que intentó fugarse, ahí como que urgencia, hay 3 guardias y están haciendo control de identificación y todo. Pero como dijimos antes, como tiene mucho acceso el hospital, entonces falta seguridad. Y claro, la municipalidad prestó guardias municipales justamente y de la dirección del hospital le cerraron la puerta al alcalde, porque dijeron, no pueden estar acá por un tema como de protocolo, el famoso protocolo. No sé, o sea. Entonces no se entiende. Cuando un guardia municipal, claro, no puede disparar, pero te da una tranquilidad psicológica y te puede acompañar por último al auto. O no. O a detener a un enfermo que se quiere ir, qué sé yo. Pero, a ver, no tiene lógica. Lo que nos queda claro, viendo a partir de los registros que tú nos trajiste el día de hoy, es que la gente del hospital, propiamente tal, no vayamos todavía a los guardias, no representan ningún tipo de autoridad para el tipo de pacientes como el que acabamos de escuchar, en donde los amenaza que, como es su accionar, los van a pillar fuera en la calle, digamos, y los van a agarrar a patadas, como decía. De hecho, Salfa, los funcionarios, cuando se ven enfrentados a este tipo de situaciones, como cuando hay amenaza, o sea, los amenazan los pacientes. Sí, pues. O sea, yo funcionario te salvo la vida y después me amenazáis de muerte. Pero eso no hay respeto, no. O sea, no hay respeto, entonces los funcionarios tienen que salir muchas veces por otra salida, por otro acceso, porque justamente los familiares de los pacientes los están esperando. Y algo que es súper importante, que hoy en día las amenazas de muerte van en serio. Claro. Y lo conversamos, Carlito, o sea, hoy en día van en serio. Hace 10 años o 7 años, la amenaza de muerte era como, para asustarte, oye, está enojado, ya que me amenazáis de muerte. Hoy en día, la amenaza de muerte va y te matan. Ahora, lo que no se entiende es que en este hospital, que sabemos es muy grande, que tiene mucho acceso, ¿cierto? Difícil de cuidar, muy difícil, claro, tener bien vigilado y que rechazan la ayuda. Más si se pelea la jurisdicción de quien tiene ahí la potestad de correr con la seguridad. Hay una comisaría al lado del hospital, ¿cierto, Carlos? Y de hecho, en el video, en el reportaje que hiciste, Pablo, cuando se producían estos altercados, una funcionaria decía, llamen a los guardias, llamen a los carabineros. Y decía, pero ¿por qué crees que el carabinero no llega? Así como como si los tenemos al lado o tenemos aquí afuera. ¿Cómo se entiende eso? Que teniendo, y ahora el mismo alcalde Codina lo decía, en esta readministración, o sea, en esta redistribución que hizo el anuncio de la ministra Sichel la semana pasada, en donde dotaron de más carabineros a ciertas comunas, Puente Alto tiene 19 carabineros más. Igual es una cifra muy baja, pero en algo quizás ayuda. Pero ¿cómo se entiende que habiendo una comisaría al lado se produzcan este tipo de desórdenes? Es que eso es lo que nadie entiende. Así de simple, es sentido común. Es imposible entender que siendo el vecino de la propiedad contigua es la comisaría del sector, tarden tanto en llegar. Se entiende obviamente que a lo mejor los carabineros pueden estar patrullando en otro sector, claro, y que en la comisaría no está carabineros para apretar el botón y salen de inmediato, sino que tienen otras funciones. Pero de todas maneras debería la comisaría del sector, más sabiendo que esto existe y es una realidad, enviar más carabineros, o si los envían, que los carabineros que están trabajando o que les toca custodiar el hospital sean más proactivos en este sentido y presten la función preventiva para la que están, y obviamente la función también investigativa o de retención de personas que pueden estar eventualmente cometiendo un delito, porque veíamos ahí en el reportaje un sándwich con clonazepam. Sí. Eso es un delito. Claro. O sea, derechamente. Y hay que entenderlo en 2 puntos de vista. Uno, el punto de vista médico,
que la persona está con un tratamiento, está recibiendo medicamentos y si los mezcla seguramente con esa droga, puede ser fatal. Y obviamente la responsabilidad va a ser del hospital. Claro. Pero también esa cantidad de clonazepam está penada por la ley de drogas y en el fondo ahí es donde tiene que actuar la policía. Entonces, si tenemos la policía al lado y no se hace nada, llama profundamente la atención el por qué no está siendo involucrado, en este caso los carabineros, o investigaciones, para no culpar siempre a carabineros, que son las policías que tiene nuestro país para controlar este tema de drogas. Porque hay un foco constante ahí, po. Siempre está pasando y les aseguro que en este minuto que estamos hablando debe estar pasando en este momento en el mismo hospital. Mira, es importante también, por la gente que nos está viendo ahora, claro, puede decir, ya, pero el hospital, la droga, que es una cárcel, que es importante dejar claro que en el Hospital Sotero del Río, como en otros hospitales también, se permite que los familiares, esto igual hay que destacar que no es algo general que pasa en todos los pacientes, para tampoco no generalizar, pero entonces en el Sotero del Río se permite que los pacientes le lleven, no sé, pues, accesorios básicos, no sé, botellas de agua, ropa, almohada, claro, un utensilio. Pero ahí es donde entra la maldad, po. Claro. Ahí es donde se aprovechan. Entonces, claro, el paciente que sabe que le van a llevar la droga en un aliado, en un jamón queso que van a estar los clonazepam adentro, él sabe que la droga va a venir. Claro. Entonces, cuando pasan por los enfermeros, le requisan, que es como un control de aduana, la cuestión es como, entonces los enfermeros, los funcionarios... Que no les corresponde, que tampoco le corresponde. Entonces, ¿qué hace el paciente? Pero ¿cómo no? Oye, la droga, no oye, pero ¿por qué me requisan? Y ahí es donde queda la Pablo, ahí hay otro tema también, ¿cierto? Sabemos que efectivamente ellos no tendrían por qué estar requisando las cosas, pero como dice Carlos, en el fondo cualquier cosa médica va a ser culpa de ellos. En el fondo de los doctores, de los enfermeros, y después van a ser ellos los amenazados de muerte justamente por los familiares. Pero ahí vamos a otro tema, porque ¿cómo podemos evitar que ingresen esas cosas? Si los hospitales tuvieran los insumos mínimos. Muchas veces los familiares tienen que llevar las frazadas y tienen que llevar las almohadas porque los hospitales justamente no tienen las frazadas para la cantidad de enfermeros y los medicamentos. Y eso es algo que se habló muy por debajo, pero en muchos hospitales también a raíz del COVID, que habían familiares que internaban a sus familiares, a los pacientes, y tenían que llevar la almohada porque no habían almohadas, tenían que llevar las frazadas porque no habían frazadas. Entonces, ¿de dónde empezamos a atacar este problema? Tú que estuviste ahí, tú que conversaste con todas las enfermeras, con las doctores, con las doctores, porque claro, piden seguridad, que es lo mínimo a mí me parece, pero también me imagino que necesitan más recursos, porque el día que ellos tengan más recursos no van a necesitar que los familiares lleven la almohada, no van a necesitar que los familiares lleven la frazada, que lleven los medicamentos. También hay un tema de cómo designan los recursos, ¿no? O sea, totalmente, de hecho con mayor capital, y como sucede en gran parte, en todas las cosas, con mayor capital igual se pueden arreglar también ciertas problemáticas. Entonces, lo que tú dices, Michael, es súper interesante porque tú estás yendo más allá del tema. Un capítulo antes. ¿Cachai? Entonces, claro, entonces justamente se necesita más dinero y de hecho los funcionarios me decían que en el pic del COVID, 2020, en el pic de la pandemia, tampoco no tenían los utensilios necesarios para enfrentar. O sea, y estamos hablando de cosas tan básicas como la mascarilla, y estáis hablando de un hospital, uno de los hospitales públicos más importantes de Chile. Y se suponía que éramos la mejor salud del planeta, o del universo, como dijo el ministro. Lo que pasa entonces hay muchas cosas que... Es un problema que se tiene que atacar de varios lados. Sin hacer ninguna acusación, porque no tengo los datos, pero claramente en vista de situaciones similares en otras partes del mundo, esto es un avispero en estos momentos, porque aquí pueden pasar muchas cosas. Primero, de que un día encañonen a un TENS, a algún enfermero, lo que sea, y que le empiece a entregar medicamentos que a ellos les gusta conseguir para vender, por ejemplo, que están dentro del hospital. Morfina, por ejemplo. Claro. O sea, lo obliga, y dentro de las verdades, digamos, incómodas que nadie se atreve a decir, probablemente para Carabineros también sea un problema ir para allá, porque yo creo que ellos también lo amenazan y se sienten en seria desventaja. Yo no sé si, aquí la solución parece que, no voy a decir de parche, pero es protejámonos porque ya no podemos hacer nada, pareciera que ese es el camino, ¿no? Simplemente aguantar lo mejor posible porque solución no hay, al parecer. Claro, sí, hay que aguantar, y los funcionarios también. Hay una funcionaria que, no sé si lo comentamos, pero que está pensando ir con chaleco antibala, porque piensa que en cualquier momento ella puede llegar un tipo
con una pistola, con una escopeta. Exacto. Y matar a todos. A todos los que encuentran el pasillo. A todos los que encuentran el pasillo. De hecho, yo hablé con una funcionaria y... Pablo, déjame eso, lo que tú conversaste con la funcionaria, porque queremos entrar justamente a ese mundo. ¿A qué les está pasando a ellos? Sí. ¿Qué es lo que pasa con la salud mental, la salud emocional de todos ellos? ¿Cómo está el tema de las licencias? Porque tu reportaje también habla de que no pueden presentar licencias médicas hoy día los funcionarios del Hospital Sotero del Río. Vamos a hablar de la crisis de seguridad, de la crisis mental, emocional que están viviendo los trabajadores, luego de la siguiente pausa.